Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este evento que hemos organizado, la Iglesia Bíblica de Jesucristo, junto con la Iglesia del Señor en Montreal, Canadá, y Ministerios a los Pies del Maestro en Phoenix, Arizona. Nos hemos coordinado para hacer este evento y poder ministrar y bendecir a las familias durante estos días de Semana Santa, de descanso, que la mayoría de nosotros tenemos ya programado, tenemos ya destinado. Tenemos ya algunos años que nuestra iglesia ha hecho retiros en estos días, la Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor, y pues bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer este evento. El año pasado, debido a la pandemia, tuvimos que dejar estas fechas vacías, por decirlo de alguna manera. El año pasado, en el 2020, queríamos hacer este retiro, que normalmente lo hacemos aquí en nuestras instalaciones, y teníamos invitados ya a nuestro hermano Pati y a toda su familia, y pues bueno, no pudieron estar. Y en este año quisimos aprovechar la bendición de las redes, la bendición de los medios, para poder hacer este retiro virtual. Así que queremos darle la bienvenida a todos a este evento. Nada más quiero recordarles que el día de mañana, viernes, y el sábado vamos a continuar con este evento, y quiero que tomes nota, aunque vas a estar ahí también mirando los horarios, los van a estar pasando en pantalla, cuáles son los horarios de las actividades. Vamos a tener a las 10 de la mañana la primera conferencia, el primer culto, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, más o menos, 12 del mediodía, y de 12 a 2 será el segundo turno, la segunda conferencia, el segundo mensaje, con un tiempo de alabanza, igual como ya tuvimos ahora. De la misma manera como empezamos hoy con algunos cantos para alabar al Señor, así van a ser todos los eventos, un tiempo de cánticos, de alabanza, y posteriormente un consejo por parte de Dios a través de los ministros que están ya programados. Y mañana viernes, ya por la tarde, a la misma hora que hoy, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 aproximadamente, será la tercera conferencia del día de mañana viernes. Para el día sábado, ya el sábado 3 de abril, solamente tendremos medio día de actividades. Vamos a tener a las 10 de la mañana la primera actividad, el primer servicio, y a las 12 de la tarde el segundo servicio. De tal manera que estaremos terminando aproximadamente a las 4 de la tarde, no, perdón, a las 2 de la tarde, 2:30, estaremos terminando para que puedas tú hacer tus planes el resto de la tarde con tu familia, pasando un tiempo con tu familia. Y pues a mí se me ha concedido el privilegio, hermano, de arrancar como anfitrión del evento, comenzar con este primer turno de este retiro, haciendo pacto con la familia. Pensamos en este tema, hermano, porque si bien hay mucho que decir de la palabra de Dios, un tema que es trascendental es la familia. Y aunque parezca repetitivo, aunque parezca insistente, tenemos que estar bendiciendo a la familia. Llevamos ya, ese es el tercer año que el tema central del retiro que hacemos nosotros en estas fechas está enfocado a la familia. Y no sabemos si el Señor quiera que hagamos algo más adelante, pero creo, hermano, que en estas fechas la mayoría de las personas, la mayoría de las familias aprovechan estas fechas para irse de vacaciones a las playas, para irse a los pueblos, a las carreteras, etcétera. Y no está mal que pasen de familia en vacaciones, pero también es importante que como familia nos demos cuenta que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno como individuos, pero también tiene un plan para cada familia que Él ha llamado. Lo hemos dicho muchas veces, Dios comenzó con una familia. De hecho, es muy interesante que Dios se presenta a sí mismo como una familia. El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Una familia de perfecta unidad, una familia de perfecta eternidad, de perfecta santidad. Y en esa familia que Dios representa, siendo uno, porque no perdamos de vista que aunque Dios se presenta de una manera trina, Él es uno. Y lo primero que ocurre, que podemos nosotros mirar en la palabra de Dios, es que en ese estado de unidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto entre esa divinidad que ellos o que Él tiene. Dios hace un pacto con Él mismo en su manifestación trina, y ese es un pacto de redención. Dios desde la eternidad decide redimir a sus escogidos, y cuando Él decide hacer eso, hace un pacto consigo mismo. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta, y Él hace un pacto. Y en ese pacto perfecto que Él hace en la eternidad de redimir al ser humano, ese pacto lo va a cumplir con los hombres, pero lo va a cumplir a través de una línea o a través de una ruta que Él mismo va a marcar, y que yo quiero platicarte hoy acerca de eso. Si tienes ahí tu Biblia, quisiera que me acompañaras al libro de los Hechos, capítulo 3, el libro de los Hechos, capítulo 3. Mientras encuentras ahí en el pasaje, te quiero adelantar que durante estos 3 días vamos a estar teniendo mensaje a las mujeres, mensaje a los varones, mensaje a los matrimonios, mensaje a los jóvenes y por supuesto mensaje a todo el contexto familiar. Así que vale la pena que tengas ahí a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, aún si tú eres padre o madre solo o sola, que permanezcas ahí, porque va a haber una porción exacta para cada uno. Esa es nuestra oración y esa es la intención de este retiro. Capítulo 3, versículo 25. Yo sé que conoces este texto, o si no lo haces, seguro que lo has escuchado. Dice la palabra: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Quiero repetir: Dios hizo un pacto con nuestros padres diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, bendice tu palabra y permite que cada hogar esta palabra llegue y penetre, no solo hoy, sino cada uno de estos 3 días, en cada uno de los mensajes que se van a estar compartiendo, Señor, cada una de las temáticas que van a estar tratando los diferentes pastores y ministros que van a estar compartiendo durante estos días. Te pido con todo mi corazón que tú permitas que sea un buen tiempo donde estemos en casa recibiendo la ministración que necesitamos. Mientras muchos buscan dónde vacacionar, nosotros buscamos como familias descansar en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Bien, queremos arrancar este evento, hermano, haciendo énfasis en esta promesa. Dios tiene una promesa para su pueblo y tiene una promesa para sus familias. Pero esta promesa, ¿de qué es? ¿De qué va esta promesa? Porque si estamos hablando de que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿a qué se refiere? Yo quiero hoy hablarte de 2 puntos. El primero de ellos es el antecedente de esta promesa, de este pacto que Dios hace con Abraham. Y la segunda parte es cuál es su cumplimiento actual en nuestras vidas.
Para ir a la primera parte tenemos que ir al Antiguo Testamento. Yo te voy a pedir que me acompañes a Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículo 18 es el pasaje, desde el versículo 16 tal vez, es el pasaje donde sucede lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos, capítulo 22. Dios se le aparece a Abraham. Dios llama a Abraham de tierra de idolatría. Dios llama a Abraham de la tierra de los caldeos, una tierra de hechicería, una tierra de idolatría, una tierra de mucha maldad. Y Dios lo llama y lo escoge a él y a su esposa Sara para con ellos empezar un pueblo nuevo y un plan nuevo. Cuando Dios llama a Abraham, después de un tiempo, después de varias pruebas y situaciones que suceden, Dios le da un hijo a Abraham, un hijo que ya le había prometido con anterioridad. Dios ya le había dado una promesa a Abraham de que le daría descendencia. Y Abraham era un hombre de 80 años y Sara era una mujer de 70 años. Así que lo que Dios había prometido parecía imposible. Lo que Dios le había prometido a Abraham parecía algo que sencillamente no podía ocurrir. Le promete darle una descendencia, le promete darle hijos y a través de sus hijos hacer un pueblo grande. En un momento dado, cuando van pasando los años y la promesa no se cumple, la Biblia dice que Sara le dijo a Abraham, toma mi sierva Agar y que en Agar tengas descendencia. Y Abraham tomó a Agar y tuvo a un hijo, Ismael. Pero la palabra dice que Dios no quiso tratar con Ismael, porque Dios le había prometido a Abraham darle un hijo de su mujer, de Sara. Dicho sea de paso, hermano, a veces nosotros tratamos de apresurar las promesas de Dios. A veces nosotros tratamos de fabricar el cumplimiento de lo que Dios quiere y nos hacemos imaginaciones de lo que Dios quiere darnos y terminamos haciendo idolatrías. El origen de la idolatría es tratar de obtener algo de Dios por un medio diferente a Dios. Eso podría ser una definición de idolatría. Tratar de hacer algo que puede parecer Dios o que podemos nosotros llamar como de Dios, pero que no viene de Dios. Fue exactamente lo que hizo Abraham. Se fabricó un hijo con Agar y pensó que Dios iba a bendecir eso, pero Dios tuvo que venir y decirle no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. Así que Abraham tuvo que despedir a su ídolo, tuvo que deshacerse de su ídolo y seguir confiando en la promesa imposible, difícil, complicada que Dios le había dado. Cuando llegó el tiempo, hermano, la palabra nos enseña que Dios le permitió a Abraham a Sara dar a luz un hijo y le puso por nombre Isaac. Pasado un tiempo, Dios le pide a Abraham que le entregue también a su hijo Isaac. Mira qué interesante, primero le pide a Ismael, que representaba su idolatría, pero ahora le pide que le entregue al hijo que representaba la promesa de Dios. ¿Por qué? No quiero tomarme mucho tiempo porque no tengo tiempo para hablar muchos detalles, pero aún las cosas que vienen de Dios y que son de Dios tenemos que dárselas a quien lo recibimos. Hay un gran problema en el mundo y en la historia ha existido por siempre. Y ya lo mencioné, ese problema es darle gloria a algo que no es Dios. La idolatría es darle la gloria a algo que no es Dios. Y podemos nosotros terminar adorando y darle más
culto aún a lo que Dios nos ha dado. Muchos cristianos terminan adorando a sus pastores, terminan adorando a sus músicos, a sus cantantes, terminan adorando sus edificios, sus templos, terminan adorando sus movimientos, sus denominaciones. Por eso llega un momento en que Dios nos pide también lo que es de Él, porque nuestro corazón no debe ser solo para quien nos ha dado la vida. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Dios le da un hijo a Abraham, el hijo de la promesa, pero llega un momento en que le dice: dame a tu hijo, sube con tu hijo al monte y sacrifica a tu hijo. Y tú sabes la historia. Abraham le creyó a Dios, confió en que Dios era fiel para cumplir su promesa. Toma al muchacho, lo lleva al monte y estando en la cima del monte hace un altar con leños, sube al muchacho al altar y a punto estaba de sacrificarlo cuando dice la palabra que un ángel detuvo su mano y le dijo: no dañes al muchacho. Dios vio que su corazón, o en su corazón, Abraham confiaba en Dios. Hay una parte muy interesante aquí en el capítulo 22 cuando dice capítulo 22 versículo 7 dice: habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: Isaac. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron a un lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El punto que me llama la atención es que cuando Isaac le pregunta: aquí está el fuego y está la leña, ¿y dónde está el cordero? Abraham responde con fe: Dios se proveerá un cordero para el holocausto. ¿Estaría pensando en su hijo Isaac? ¿O estará confiando en que Dios podía tener otro plan conforme al pacto que ya le había hecho? Es muy probable, hermano, que Abraham todo el tiempo estuvo pensando en el pacto. Y como todo el tiempo estuvo pensando en el pacto, significa que todo el tiempo Abraham sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que él ya había prometido. Así que Abraham pudo haber pensado: Isaac es el cordero, y si Dios me ha prometido un pacto donde me va a dar descendencia, Dios es poderoso para resucitar a Isaac si Él quiere. O también pudo haber pensado: Dios es poderoso si Él decide en el último momento hacer algo diferente y proveer otro cordero en sustitución de Isaac. No sabemos qué pensó Abraham, pero él sabía que el pacto de Dios era confiable. Así que entonces Abraham intentó degollar a su hijo, versículo 10, y el 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciéndole: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes. Entonces, hermano, que temes a Dios, conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Hermano, hay muchos detalles aquí. Qué interesante que Dios le dice a Abraham: tu único hijo. ¿Y dónde estaba Ismael? Para Abraham no había más hijo que Ismael, porque Ismael era el hijo del pacto, era el hijo de la promesa. Dios no miraba aquello que no era parte del pacto. Dios no miraba aquello que no era parte de la promesa. Dios no está mirando fuera del pacto. Él mira solo y solamente dentro del pacto. Por eso le dice: no rehusaste darme a tu hijo, a tu único. Ok, eso es muy importante, hermano,
que lo tengas ahí en mente. Pero dice más adelante, versículo 16, y dijo Dios, por mí mismo he jurado, mira, aquí está el pacto, por mí mismo he hecho juramento, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, una vez más lo insiste, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que esté en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo? ¿Cuál es el pacto? Que Dios va a estar con él y que le va a dar un pueblo numeroso, como las estrellas y como la arena, así de numeroso, así de importante, así de valioso, y que va a ser vencedor, que va a ser victorioso, que no va a haber quien se le resista, que no va a haber quien lo detenga, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí está, hermano, el texto que cita Pedro: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando viene este pasaje a la actualidad, tenemos que hacer notar algunas cosas. No sé si notaste la primera y la más importante. En el Antiguo Testamento dice: en ti serán benditas todas las naciones. Hay una promesa directa de que a través de Abraham vendrá bendición a otras naciones, no solamente a la nación hebrea o a la nación judía. Eso ya estaba previsto desde la promesa a Abraham. Desde el pacto de Abraham se abre la puerta, se abre la promesa, se abre la visión de salvación para los gentiles desde Abraham. Y es ahí, hermano, donde tiene la raíz de todo lo que después iba a suceder hasta el cumplimiento de Cristo en nuestros días, porque es en Cristo Jesús donde ahora tiene trascendencia esta promesa. La promesa que le fue dada a Abraham, y que muchos pueden pensar que se está refiriendo al pueblo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento viene Jesucristo y muestra cuál es el cumplimiento verdadero, el cumplimiento eterno de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es ahí donde tenemos que ocupar ahora nuestra atención. Cuando nosotros miramos ahora el cumplimiento de esta promesa, mirando su origen en este capítulo 22 de Génesis, creo que entendemos perfectamente que esta promesa se cumple en Cristo. Creo que todos alcanzamos a ver a Jesús en este pasaje. El Señor se proveerá de un cordero, y ciertamente el Señor se proveyó de un cordero. Para Isaac fue el cordero que sus cuernos se quedaron atorados en los matorrales. Para ti y para mí, el cordero es el Hijo de Dios que posó sus manos y sus pies sobre la cruz del Calvario. Ese es el cumplimiento para nosotros. La descendencia de Isaac, en Isaac tuvo un sustituto. La descendencia de Abraham en la iglesia tuvo un sustituto. La descendencia de Abraham tuvo una promesa. La descendencia de Abraham, cumpliéndose en la iglesia, tiene una promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham se abrió a todas las naciones. La iglesia, donde se cumple la promesa de Abraham, alcanza a todas las naciones. Cuando viene Cristo Jesús, revela el pacto que se hizo con Abraham. Y en ese pacto, Dios le muestra al apóstol Pedro su interpretación directa y primaria. Acompáñame otra vez a Hechos,
Quiero que vayamos al texto y permitamos que el texto nos diga algo más. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. ¿De qué pacto está hablando? Obviamente encontramos la respuesta cuando nos hace alusión a Abraham. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nota entonces, el apóstol Pedro nos revela cuál es ese pacto. El pacto del cual está haciendo referencia y que tiene cumplimiento en nosotros es el pacto de Abraham. Hermano, muchos han engrandecido el pacto de Moisés. Muchos han engrandecido el pacto de la ley. Y muchos piensan que el pacto más grande que Dios promulgó en el Antiguo Testamento fue el pacto de la ley. Porque ciertamente la palabra dice que Dios vino a rescatarnos del pacto de la ley y que Cristo vino a hacer un nuevo pacto para quitar de nosotros el yugo del pacto de la ley. Sin embargo, a veces no notamos cuál es el pacto más grande en el Antiguo Testamento. Y el pacto más grande es el pacto que Dios hizo consigo mismo de la eternidad y que fue avanzando en la historia y que en Abraham tuvo su representación más notable en el Antiguo Testamento. Del pacto que está hablando Pedro es el pacto en Abraham. ¿Cuál pacto? Te voy a hacer un pueblo escogido. Un pueblo escogido que serán como las arenas del mar y serán como las estrellas del cielo. Un pueblo cuyos enemigos serán derrotados y no prevalecerán. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham, esa es la clave que quiero hoy que notes. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No dice que todas las familias de la tierra serán benditas. No dice eso. Dice que todas las familias en Abraham serán benditas. Es decir, aquellas que sean herederas de la promesa de Abraham. Por eso, hermano, podemos decir categóricamente que hay muchas familias que están en maldición. ¿Cuáles familias están en maldición? Todas aquellas que no tienen la promesa de Abraham. Solo las familias que están en la promesa de Abraham tienen, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa el color de su piel, si son familias que han abrazado la fe en Abraham, son benditas. Y esto, hermano, es muy importante mencionarlo, porque entonces aquí ya vemos que hay una distinción entre las familias benditas y las que no son benditas. No podemos decir que todas las familias tienen bendición de Dios. No podemos decir que todas las familias del mundo tienen bendición de Dios. Definitivamente que sí, la gracia de Dios está sobre buenos y malos, pero la bendición que le dio a Abraham de ser una nación escogida, una nación santa, un pueblo adquirido, solamente es para los que están en Abraham. Ahora, Pedro un poco más aporta y nos revela en el versículo 25 cómo puede uno estar dentro de la promesa de Abraham. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo que está diciendo Pedro es, esa bendición que Dios le prometió a Abraham para que las familias sean benditas en Abraham, tiene cumplimiento en el Hijo, porque cuando el Hijo fue levantado, crucificado, resucitado, lo hizo para que ustedes reciban bendición a fin de que se conviertan de su maldad. Esto quiere decir que Pedro tiene muy claro, el apóstol Pedro tiene muy claro que la bendición que le fue dada a todas las familias a través de Abraham
fue a través de la misma fe que tuvo Abraham el día en que iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuál? Que Dios proveería un rescate, que Dios proveería un cordero. Abraham creyó que Dios era poderoso para proveer un cordero en rescate de su hijo Isaac. Vuelvo a insistir. No sabemos si Abraham concebía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac o sencillamente que él era poderoso para hacer lo que hizo, mandar un sustituto en rescate de Isaac. Pero Abraham tenía que hacer su parte, es decir, cumplir lo que Dios le había dicho, sacrificar a su hijo. Lo demás era asunto de Dios. Y cuando vio el Señor que tuvo temor y creyó en Dios, esa fe que tuvo Abraham se convierte en la señal para el cumplimiento del pacto en todos los que van a ser hijos de Abraham. La señal de la fe. Cuando nosotros hablamos de que Abraham es el padre de la fe, tenemos que ir directamente al momento en que su fe fue llevada al punto más alto, más álgido, más fuerte. Porque, hermano, a veces pensamos es que Abraham salió de Ur de los Caldeos, tuvo fe y salió a no sabemos a dónde. Abraham tuvo fe porque donde se paraba habría un pozo y tenía fe, y porque tenía fe encontraba agua. Abraham tuvo fe porque se enfrentó a los 5 reyes cuando fue a rescatar a su sobrino Og. Tuvo fe y esa fe es lo que le dio la victoria. Pero, hermano, el momento crucial de la fe fue el momento donde el pacto fue puesto a prueba. Porque Dios ya le había prometido a Abraham: te voy a hacer un pueblo grande, te voy a dar descendencia. Ya había hecho lo imposible, hermano, y lo imposible era darle en su estado de muerte, darle vida. ¿A qué me refiero? Fue Sara, si no me equivoco, la que dijo: yo ya soy como una mujer muerta, en el sentido de que ya no podía tener hijos. Ha pasado ya para mí el tiempo de la vitalidad para tener hijos. Dios hizo lo imposible. Cuando parecía que estaban muertos, les dio un hijo. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. En el momento en que parecía que ya estábamos muertos, condenados al infierno, se apareció a nosotros y nos ha dado vida eterna. O puede ser hoy el día en que Dios quiera a ti darte vida eterna, si tú hoy crees que mereciendo el infierno, hoy puedes tener vida en Cristo. Cristo puede ser el cordero para ti el día de hoy. Cristo puede ser el sustituto. Así como Isaac tenía determinado ya que tenía que morir en ese altar que había preparado Abraham, pero Dios determinó enviar un sustituto para que tomara su lugar. Eso puede ocurrir hoy en tu vida. Tú ya estás determinado, ya está decretado que tú vayas al infierno por tus delitos y pecados. Pero Dios ha enviado un sustituto y hoy puedes tú, si recibes esta verdad, recibir vida por el sustituto que ya murió en la cruz del Calvario. Y Pedro, el apóstol Pedro dice, y esa es la bendición para todas las familias, porque en Cristo Jesús ahora hay bendición para cada uno, para cada familia. En Cristo Jesús es donde hay bendición. Mira, acompáñame, quiero leer contigo 3 textos interesantes acerca de Abraham. Juan capítulo 8, 39. Juan capítulo 8, 39. Si quieres un poquito antes, desde el 34, desde el 33, hermanos, creo que esto nos va a dar mucho entendimiento. Le respondieron los fariseos a Jesucristo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira su orgullo, los hijos de Abraham. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. No andemos con cuentos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pon atención, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron ellos y dijeron, ya bastante enojados me imagino yo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Hasta ahí. Más adelante en otro pasaje el Señor les dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo son las que haces. Pero ¿cuáles son las obras que hacía Abraham? Que Jesús les dice, ustedes, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿De qué está hablando? Hermano, la obra por la que el Señor certifica un pacto con Abraham fue porque Abraham le creyó y estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo. Fue porque él creyó que Dios era poderoso para dar un sustituto en rescate de su propia familia. Por eso, porque cuando tú ves el debate, ¿cuál es el problema por el cual el Señor le cita a Abraham? Porque los fariseos dicen, no tenemos necesidad de rescate, no necesitamos que nadie nos salve, no necesitamos que nadie venga a decirnos que vamos a morir y que necesitamos ser salvos. Nosotros tenemos nuestra religión, tenemos nuestra ciencia, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra tradición. Y viene Jesús y les dice, ese es el problema. Por eso ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham sí sabía que necesitaba un rescate. Abraham sí sabía que necesitaba un sustituto. Por eso le dijo a Isaac, Jehová Jireh, el Señor se proveerá un cordero. El Señor se proveerá un sustituto que nos salve de esta situación tan difícil. Porque ¿a qué subía Abraham? Abraham sabía que subía a la cima del monte Moriah porque tenía una cita con la muerte. Había una cita con la muerte de su hijo al que tanto amaba. Sabía que su familia tenía una cita con la maldición de la muerte. Sin embargo, aunque él sabía eso, no dejó de creer ni de confiar que necesitaba la intervención de Dios, que necesitaba el sustituto que Dios podía proveerse. Por eso es tan poderosa el nombre que citó ahí Abraham, Jehová Jireh. Dios, el Señor, se proveerá a sí mismo. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham sabrían que necesitan un sustituto y reconocerían que el sustituto está aquí con ustedes. Se darían cuenta que el Hijo de Dios es el único que puede tomar su lugar. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Porque mira qué frase. Jesucristo de una vez descalifica a los fariseos y dice, ustedes no son hijos de Abraham. Eso, hermanos, los puso para balazos. Se sentían orgullosos de su linaje, de su apellido, de sus ancestros. Tan meticulosos eran en ir poniendo fulano hijo de sutano, sutano hijo de perengano, perengano hijo de no sé cuál, y así llegar hasta Abraham.
Se sentían orgullosos de sus tablas genealógicas. Y ahora viene Jesús y les dice: ustedes no son hijos de Abraham. Porque el hijo de Abraham no es solo el que se enorgullece de su sangre y de su raza. Es algo más. Porque lo más grande de Abraham no fue su sangre. Lo más grande de Abraham no fue su apellido. Lo más grande de Abraham no fue su capacidad de engendrar, porque ni eso tenía. No era ni capaz de engendrar a nadie. Fue por el poder sobrenatural del Espíritu Santo que de la incapacidad, de la esterilidad, el Señor les dio la gracia de tener un hijo. Ahora Abraham sabía que él no podía, que tenía que confiar solamente en la gracia soberana, poderosa y santa de Dios para que algo ocurriera en su vida. Y así lo hizo. Por eso ahora viene Dios, viene Jesús y dice: ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham tendríais la bendición, anhelaríais la bendición, buscaríais la bendición, porque la promesa ¿cuál fue? En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo que en Abraham sería bendito Israel o los judíos solamente, dijo todas las naciones. Así dice el original. Entonces Jesús, que es Dios, sabía que la promesa que dio el Padre era una promesa universal, una promesa a todas las naciones en toda la historia, pero siempre y cuando fuera viendo, fuera tomando, fuera recibiendo la promesa que se le dio a Abraham. Acompáñame ahora, por favor, a Gálatas 3. Mira lo que dice Gálatas 3. Bien. Voy a leer desde el versículo 6, aunque voy a detener casi en el 14. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando de ese pacto que Dios le dio a Abraham, que se cumplió en Abraham. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Ya no son los judíos, ya no son los israelitas, ya no son los ismaelitas, son los que abrazan la fe. Podemos decir que el pueblo de Israel son los descendientes de Israel. Pero el hecho de que los descendientes de Israel vengan de Abraham no significa que son los únicos hijos de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. No solamente Israel, todas las naciones. Son los que son de la fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, aquí está clarito, hermano. La justificación por la fe que Dios le dio al pacto de Abraham vino a todos los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, pon atención: en ti serán benditas todas las naciones, siempre y cuando, insisto, estén en la fe de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con Abraham. Los de la fe son bendecidos en Abraham. ¿Cuál fe? Perdón, hermano, tienes que grabártelo, tienes que aprenderlo. La fe en lo mismo que Abraham creyó, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es capaz de hacer lo que es imposible, que Dios es amoroso para dar un sustituto en rescate de él
y de su familia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, Cristo nos vino a liberar del pacto de la ley, pero nos vino a conectar con el pacto de Abraham. ¿Pusiste atención en eso? Dios nos vino a liberar de la maldición del pacto de la ley, que maldito el que no cumpla con la ley, pero nos vino a conectar con la belleza, con la maravilla del pacto que le dio a Abraham, donde serás un grande, serás una nación vencedora, donde tendrás salvación y vida eterna. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Él es el Cordero, Él es el sustituto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pon atención, hermano. Dios le dijo a Abraham, escucha esto, Dios le dijo a Abraham: ve y mata a tu hijo Isaac. Y Abraham no obedeció la palabra de Dios. Quiere decir que Isaac había sido objeto de la maldición de una ley, la ley de la palabra de Dios. Isaac en ese momento estaba representando a todo pecador que ha sido decretado que muera. Cuando Dios le dice a Abraham: mata a tu hijo Isaac, eso es una representación clara de toda la humanidad que merece ir al infierno, que merece ir al holocausto eterno, porque la ley ha determinado que todo el que pecare morirá. Así que ahora Isaac es llevado para que cumpla la ley. Abraham tiene que cumplir la ley, pero cuando está en el proceso de cumplir la ley, Dios le dice, o mejor dicho, Abraham declara: Dios se hará a sí mismo un sustituto. Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Y clama a Dios. Y actuando Abraham en esa confianza de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios manda un sustituto que tome el lugar de Isaac en el altar del sacrificio. Y ese sustituto es sacrificado, degollado, inmolado y quemado, para que Isaac viva. Y entonces Isaac recibió la vida a través de la fe de su padre Abraham. No sé si estás viendo el paralelo. Pero ahora, hermano, todas las naciones que estando condenadas para subir al altar del sacrificio del infierno, que clamen al que proveyó un sustituto en la cruz del Calvario, que clamen al que se proveyó a sí mismo un cordero que en la cruz murió en lugar de nosotros, ahora en vez de tener maldición, tenemos bendición. Para que en Cristo Jesús, versículo 14, pon atención, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo Jesús se cumple la bendición que Dios le dio a Abraham de alcanzar a los gentiles. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso el pacto que Dios le dio a Abraham, no hay poder que lo invalida ni que le añade. El pacto que Dios le dio a Abraham es el pacto que se cumplió en Cristo Jesús. Y ahora ese pacto de vida, ese pacto de sustitución, ese pacto de grandeza, ese pacto de victoria nos pertenece a nosotros los gentiles.
pero solo y solamente si nosotros miramos por la fe. Porque la fe, hermano, es lo que Cristo mismo nos da. Se me viene ahora un pensamiento. ¿Quién tuvo más fe? ¿Abraham o Isaac? Porque cuando Isaac escuchó lo que su padre Abraham le dijo: no te preocupes, hijo, Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Isaac, que no era un niño, ya era un joven, entendió que él tenía que confiar en el Dios de su padre Abraham. Entendió que él tenía que confiar en el Dios que Abraham tenía. Y seguramente Isaac hizo una entrega de su vida, donde él confió y dijo: el Dios de mi padre Abraham es digno de confianza, y el pacto que el Dios de mi padre ha hecho con él es también mi pacto. Eso es lo que nos toca hacer ahora, hermanos. Confiar que el pacto que Dios hizo con Abraham, que se cumplió puntualmente, no nada más en Isaac, sino en nosotros, la gentilidad, es invariable. Se ha cumplido y se va a cumplir en nosotros ahora como una bendición, y nadie lo va a invalidar y nadie le va a añadir. Quiero terminar. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A su simiente, la cual es Cristo. Somos los hijos de Abraham, los que estamos en Cristo. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham? Los que hemos abrazado a Cristo, los que hemos sido alcanzados por el Cordero sustituto, los que hemos sido alcanzados por el que Dios proveyó, el que tomó nuestro lugar. Ahora podemos hablar de que nosotros somos los hijos de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, pon atención, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Cuál pacto? El de Abraham. La ley que vino 430 años después no lo puede abrogar para invalidar la promesa. Quiero que veas, aunque esto es para estudiarlo con más calma, pero lo que está diciendo es: el pacto de Moisés no puede invalidar el pacto de Abraham. El pacto de la ley no tiene el poder para deshacer la fuerza del pacto de Abraham. El pacto de Abraham prevalece. Por eso nosotros, hermanos, nosotros hemos sido rescatados del pacto de la ley para volver al pacto de Abraham. Y sabes que el pacto de Abraham es el pacto, el cumplimiento a nosotros del pacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron de redimir a su pueblo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a estar escuchando toda esta semana cómo la bendición de Dios es para cada hombre, para cada mujer, para cada joven, para cada mujer, para cada matrimonio, para cada padre, para cada hijo, para cada familia. Pero no te equivoques, esa bendición no te va a llegar a menos que sea a través del sustituto que Dios envió, como envió un sustituto con Abraham, Jesucristo. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, solo en Abraham. Así que si tú no estás en Cristo, que es el cumplimiento del pacto, de la promesa dada a Abraham, lamento decirte que todavía estás en el altar del sacrificio esperando ser degollado y llevado al infierno. ¿Quieres que tu familia sea bendita? ¿Quieres que tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre sean benditos? ¿Qué esperas? Abraza la fe de Abraham. Y como Abraham dijo, Dios se proveerá de un cordero sustituto, tú y yo declaremos: Dios ya me proveyó de un cordero sustituto,
mi Señor Jesucristo, a quien le doy mi vida y mi corazón entero. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, queremos pedirte que bendigas este mensaje y este culto, que es el primero, es el culto de inicio, es el culto que preparará el camino para todo este retiro virtual que tendremos haciendo pacto con la familia. Porque después de entender que tú hiciste un pacto con nosotros, tal vez podamos entender cómo poder bendecir a nuestra casa, cómo bendecir a nuestros hijos, cómo bendecir a nuestra esposa, cómo bendecir a nuestros padres. Pero para poder bendecir a nuestra familia, tenemos que primero aceptar la bendición que tú has prometido para todas las familias de la tierra en Abraham. No es para todas, no todas las familias están en bendición. Solo las que han abrazado al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, el cumplimiento del pacto dado a Abraham. Solo en Cristo somos hijos de Abraham, dice tu palabra. Por lo tanto, solo en Cristo podemos aspirar a esas bendiciones que tú has prometido a cada familia de los que han creído en Cristo Jesús. Señor, bendice, Señor amado, y permite que preparemos nuestro corazón para lo que tú vas a poder darnos durante los siguientes cultos estos días. Gracias por Cristo Jesús, nuestro sustituto. Gracias por Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar y a través de quien ahora podemos recibir vida eterna, fortaleza, promesas abundantes de paz, de gozo y victoria. Hoy, Señor, permite que sembremos bien profundo. Nosotros somos hijos de Abraham, porque no es hijo de Abraham el que nace judío, sino el que abraza la promesa y cree en lo imposible y cree en lo que no se puede hacer, como creyó Abraham. Difícil es que murieras por pecadores como nosotros. Imposible es borrar los pecados de todos y de cada uno. Pero tú, el Dios eterno que desde la eternidad trataste redimir a tus escogidos, nos escogiste como escogiste a Abraham y nos has dado la capacidad de creer que tú eres nuestro sustituto y a través de ti, Señor Jesús amado, tener vida eterna y vida en abundancia. De cada familia que esté en su casa escuchando, no importa cuántos integrantes conformen estas familias, 1, 2, 4, 5, 10, no importa. Cada familia es bendita en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que todos estos mensajes que vas a escuchar te sean de bendición. Te recuerdo, el día de mañana, 10 de la mañana, comenzamos nuestro retiro de estos 3 días. 10 de la mañana será el primer mensaje o el primer turno. 12 del día el segundo turno. Tendremos una pausa para ir a comer, cada quien donde esté. Y después a las 6 de la tarde será el tercer mensaje del día viernes. El sábado solo tendremos 2 cultos o 2 mensajes a las 10 de la mañana y a las 12 del día, para terminar por ahí de las 2, 2:30 quizá, y poder después, con todo lo que Dios nos haya ministrado, bendecir a nuestras familias. Bienvenido a este retiro virtual, haciendo pacto con la familia. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.